como lo dice su palabra, Señor. Como lo dice su palabra, Señor. Como espada de doble filo, Señor. Partiendo el alma, el espíritu, las coyunturas y llegando a lo profundo, Señor, al tuétano de los huesos, Padre. Escudriñando lo más profundo de nuestro ser. Arrancando lo que nos sirve. Limpiando, Padre, nuestras vidas cada día, Señor. Oh, gloria a su nombre. Le adoramos, le exaltamos, Señor. Qué bueno, Señor, es sentir su gloria y su presencia. Usted está en este lugar y podemos sentir su gloria. Podemos sentir su presencia. Podemos sentir su mover, Señor. Porque es poderoso. Es poderoso. Nuestra alma se regocija al sentir su presencia. Nuestro espíritu se alegra, Señor. Y nuestra carne siente su gloria que se mueve. Aleluya, aleluya, eres santo. Eres santo, qué bueno es alabarle. Gracias por su presencia en este momento. Gracias por moverse, Señor. Gracias por estar con el pueblo. Gracias por estar con nosotros, Señor bendito. Hay victoria en su nombre. Tenemos victoria en su nombre. Gracias, Señor, por las bendiciones que usted nos ha dado. Gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Le bendecimos a Él porque Él es bueno. Dijimos que el tema que vamos a desarrollar con ayuda del Señor es ¿qué pierde el cristiano cuando peca? Amén. Gloria a Jesús. Y vamos a comenzar con lo primero que pierde. O quizás lo primero que tenemos en esta lista, vuelvo a decir, es todo lo que se pierde. Pero lo primero que afecta es la comunión con Dios. Cuando un cristiano peca, su comunión con Dios es interrumpida en ese momento. Por causa del pecado. Amén, hermanos. Aunque la persona crea que hay comunión con Dios, esa persona está separada de Dios desde el momento que comete un pecado. Es separado, y eso es lo que dice él acá. Nos volvemos nada, porque separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Hay algo que la Biblia nos enseña en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10 al 11. Vamos a leer, por favor. Gloria a Jesús. Adoramos al Señor, hermano. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 10 al versículo 11. Aleluya. Amén. Dice la Biblia: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Ya no estaba con él, se había separado de él, iba caminando con él, pero se dio la vuelta y se regresó. Amén, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuándo sucedió esa separación? Cuando desobedeció a Dios. La desobediencia es pecado. A Dios no le agradó que él no hiciera la voluntad de Dios. El hombre dice: ¿cómo ese Dios quiere que todo el tiempo le obedezcamos? Es que Dios, Él es el creador. Respiro por voluntad de Él. El aire que yo respiro me lo da Él. La vida que yo tengo me la da Él. Entonces Él es el que manda. Gloria a Jesús. Somos sus criaturas. Él es el Dios todopoderoso. Hay por qué adorarle. Tiene razón de decir que le adoremos su nombre, porque no hay otro como Él. No existe otro. Él es más grande que todo grande. Él es el Altísimo, el que está más alto que todos. Aleluya. Poderoso es Dios. Y este rey, como Dios lo puso en un lugar grande, sobre un pueblo, para gobernar una nación, se comenzó a creer que también él podía desobedecer a Dios, y sufre las consecuencias. Porque en el momento que decide desobedecer el mandato de Dios, se apartó de Dios. Y Dios se alejó de él. Porque Dios no puede cohabitar con alguien que vive en pecado. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice que Él viene a hacer morada en nosotros, con nosotros. Hablando del Padre, dice: y haremos morada con Él. Y hablando del Espíritu Santo, dice que es enviado para morar con la iglesia y en la iglesia.
pero en una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas, porque el pecado nos separa de Dios. Perdemos comunión con Dios. El hombre pierde comunión con Dios en el momento que peca. Amén. Y él dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Amén. No cumplió sus palabras. Y dice la palabra del Señor, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Así dice, ¿verdad, hermanos? Amén. Versículo 23, y vamos ahí, por favor. El verso 23. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga cómo compara esto. El hombre se vuelve rebelde y piensa que no hace nada, pero delante de Dios es como el pecado de la adivinación. Es terrible la desobediencia. Hace que Dios se separe de nosotros y nosotros nos separemos de Dios, y forma una brecha entre Dios y nosotros que nos está separando mientras ese pecado está ahí. Amén, hermanos. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, que no quieren obedecer, que Dios les está hablando, pero siempre siguen, hermanos, en, ¿cómo decirlo? Rebeldía. En su rebeldía. Amén. Siempre siguen en la rebeldía. No querer reconocer que hay un Dios que merece que le obedezcamos. Un Dios que nos ofrece bendición, salvación, si somos obedientes a Él. Dice la palabra, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios lo desechó. Dios dijo, ya no me sirve, porque no quiere obedecer. Es terrible esta situación. Hermanos, a una persona tan importante, era el rey de Israel, y Dios le manda un recado a través de su profeta y le dice, no me sirves ya. Así como tú desechaste, como tú no quisiste poner o tomar en cuenta mi palabra, yo ya no te voy a tomar en cuenta a ti. Aleluya. El pecado separa a la persona de Dios. Amén, hermanos. Si pasamos al capítulo 16, por favor. Versículo 14, capítulo 16, verso 14. Dice la palabra, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Quién se apartó de Saúl? El Espíritu Santo. Dios se apartó. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y se apartó de él y lo dejó solo. Y este es el problema, porque se aparta el Espíritu Santo y la persona cree que puede seguir haciendo o siendo usado de la misma manera, pero ya no es así. No es lo mismo. Se queda la persona con el conocimiento que ha tenido, pero el respaldo no es igual. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y es la espada del Espíritu, y la tiene que manejar el Espíritu para que la palabra entre donde debe de entrar, porque es el Espíritu que conoce nuestro espíritu. Aleluya. Poderoso es Dios. Y dice la palabra del Señor, lo leemos nuevamente, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que cuando sale el Espíritu, hay espíritus inmundos que están esperando. Amén. La oportunidad. Mientras el Espíritu Santo está en un cuerpo, no pueden entrar. Amén. Sí, amén. Amén. Y por eso es el ataque del diablo, para que la persona caiga en pecado. Porque cuando la persona comete pecado, se aparta Dios de esa persona. La persona queda sola, queda vacía y propensa a que cualquier demonio pueda entrar. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice, Jesucristo, que conoce bien este asunto porque Él creó esos espíritus. Amén. Que se rebelaron. Dios los creó buenos. Pero se rebelaron en contra de Él y Él los castigó. Y Él dice que cuando un espíritu sale del cuerpo de un hombre y anda por los lugares secos, dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y va a ver esa casa y se da cuenta que esa casa ahora está vacía.
esa persona, después de haber conocido a Dios, recibido el Espíritu Santo, porque si está adornada, barrida y está vacía, es porque algo bueno tuvo que pasar ahí, que arregló esa vida. Y alguien, o ese algo, o ese alguien tiene que ser el Espíritu Santo. Él es el único que puede entrar a nosotros y adornar todo lo que está desordenado, acomodar todo lo que está desacomodado. Pero algo tuvo que pasar, y lo único que separa al hombre de Dios es pecado. Estaba vacía, y él dice, está vacía, y va y trae otros espíritus peores que él para morar dentro de esa casa. Y el postrer estado del hombre, dice la Biblia, es peor que el primero. ¿Sí o no? Aquí dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vuelvo a decir, el diablo no puede hacer nada, y ningún espíritu demonio puede hacer nada sin que Dios lo autorice. Aquí Dios le da permiso, porque Dios es así. Si alguien no quiere nada con él, entonces lo entrega lo que quiere el hombre. La Biblia dice que por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones. Los entregó a sus pecados, a sus concupiscencias. Eso es lo que querían, los entrega a eso. Y aquí entra un espíritu malo que al hombre lo volvía loco. Eso dice la Biblia. Comenzaba a delirar, comenzaba a hablar cosas incoherentes, comenzaba a hacer locuras. El rey en el palacio. Amén, hermano. Porque ¿qué es lo que hace el diablo en la vida de la persona? Es trastornar la vida, volverlo loco. El hombre sabe, hermanos, que el tabaco le quita la vida, pero siempre no. El alcohol, amén, las drogas, pero siempre las consume. Porque lo que anda adentro son demonios que lo que quieren es destruir esa vida. Amén. Entró ese espíritu malo y comienza la actitud de ese hombre a cambiar. Cambia la actitud de la persona cuando está endemoniada. Amén. Un hombre o una mujer, hermanos, cuando queda vacío del espíritu y comienzan a entrar demonios, la actitud cambia. Y eso vamos a ver más adelante cómo afecta. El capítulo 18 del mismo libro, versículo 10, por favor. Gloria al Señor. 18:10. Dice la palabra: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él, ¿qué? Desvariaba. Hablaba locuras. Aleluya. Amén, hermano. El rey, aquel rey cuerdo a quien Dios le hablaba y obedecía, ya no es el mismo. Amén. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué es lo que pasaría en el hermano, en la hermana? ¿Cómo ha cambiado? Sencillo, hay demonios dentro. Se apartó del Señor. Hay espíritus inmundos que están destruyendo esa vida. Amén, hermanos. Y dice la Biblia, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, así se verá, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y usted conoce lo que sigue diciendo la Biblia, que quiso enclavarlo en la pared, quiso matarlo. ¿Quién provocó esa acción en este hombre? El demonio, el espíritu malo que tenía. Es que la actitud cambia de la persona, la mentalidad cambia de la persona, porque ya está siendo controlado no por el espíritu, que nosotros conocemos bien. Amén. Conocemos bien el fruto del espíritu, pero también conocemos bien el fruto del diablo, lo que provoca en la vida de la persona, ya que la Biblia dice que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero el Rey de Reyes ha venido para darnos vida y vida en abundancia, y para deshacer las obras del diablo. La respuesta es Cristo Jesús. La respuesta es Cristo Jesús. Gloria al Señor. El libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Recordemos que estamos viendo este punto muy importante, que lo que el hombre pierde cuando peca es la comunión con Dios. Pierde la comunión con Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, ¿sí será? Se dijo: esta vez
Saldré como las otras y me escaparé. Este es el problema cuando pensamos que nosotros podemos ganarle a la tentación. Cuando se le comienza a dar lugar a la tentación y a jugar con la tentación. Porque no, soy hijo de Dios. No me va a pasar nada. Soy valiente, yo tengo el Espíritu de Dios. No me va a hacer caer, no me va a hacer pecar. Con el diablo no se juega. Al diablo hay que hacerle la guerra. Amén, hermanos. No se puede jugar con el pecado. El pecado destruye la vida de la persona. Aleluya. Gloria a Dios. No me va a hacer caer, dice la persona, y cuando menos acuerda está hundido en el pecado. Aleluya. Porque cuando la persona comienza a darle lugar a todas estas cosas, el espíritu se aparta. Aleluya. Y el hombre más fuerte que nosotros encontramos en la historia se dio cuenta que era nada sin Dios. Que quien le daba la fortaleza que tenía era el Espíritu Santo. Que quien le daba la fuerza que él tenía era el Espíritu Santo. Que quien había vencido a los enemigos que él había vencido era por obra de Dios en su vida. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él pensaba que se iba a escapar, pero ya se había comido el pecado y había desobedecido a Dios muchas veces. Dios en su misericordia da la oportunidad al hombre que vuelva. Pero el hombre sigue obstinado en seguir pecando, y cuando esto ocurre, Dios lo entrega a ese pecado. Para que la persona sea esclavo de ese pecado y no pueda salir de ese pecado, porque es lo que quería, y por ese pecado despreció o despreció, sería la palabra, al Dios Todopoderoso, y desperdició esa gracia que Dios le había dado. No supo aprovechar la misericordia de Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor. Él dijo: saldré y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ni cuenta se había dado. Aleluya. Era tanto el jueguecito que se tenía que ni cuenta se había dado que Dios ya no estaba con él. Es un problema serio, porque se pierde la comunión con Dios. El hombre puede pensar: no, soy fuerte, yo no voy a caer, conmigo no va a pasar nada de eso. Pero llega un momento donde se da cuenta, hermanos, que ya no puede salir de ahí. Que ya cayó como esclavo. Amén. Y muchas veces la persona comienza a culpar a Dios, y Dios no tiene la culpa. Porque la Biblia dice que no hay prueba o tentación que sea sobrehumana, o sea, que sea más fuerte que nosotros. Dios siempre está para ayudar al hombre. Dios siempre está para darle fuerzas al hombre para que salga adelante. El hombre cae porque quiere caer. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y qué bueno fuera que lo que se perdiera, bueno, no fuera tanto. Se pierde la comunión con Dios. Se pierde todo, hermano. Porque Dios es todo en nuestras vidas. Amén. Lo creemos, hermano. El libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Versículo 11 vamos a leer en este momento. Gloria a Jesús. Le adoramos, hermano. El salmista sabía muy bien qué es lo que pasaba con el hombre. Ya había escuchado hablar de Sansón. Ya sabía la historia y sabía bien lo que había pasado con Saúl y por qué Dios lo había desechado. Cuando él peca delante de Dios, le ruega a Dios y le dice: no me eches de delante de ti, porque cuando hay pecado, Dios desecha a la persona. Dios se aparta de la persona y Dios echa de él a esa persona. Porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado porque Él es un Dios santo. Y no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Aleluya. Hemos visto, al otro día hablábamos acerca de los querubines, seres santos que Dios ha creado. Tienen que cubrirse su rostro y sus pies, su cuerpo, porque para no mirar al que está sentado en el trono, porque su santidad es grande. Amén, hermano. Y este hombre orando a Dios, llorando arrepentido, le dice: no me eches de delante de ti.
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Porque lo que pasa, lo que sucede cuando la persona comete el pecado, se aparta el Espíritu Santo de la persona. Amén. Aleluya. La persona queda vacía. Amén. Por eso es que también la Biblia dice que después de haber concebido el pecado queda una horrenda expectación Aleluya. y hervor de fuego. Y amén. Y amén. Horrenda expectación. ¿Qué es lo que puede sentir la persona que sabe, que ha experimentado la gloria de Dios, que ha sentido la presencia de Dios dentro de él y sentirse vacío? Sí, amén. Amén, Aleluya. hermano. Yo considero que una persona así se siente el más miserable de este Sí, mundo, amén. porque nos damos cuenta que somos sin Dios. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Nos damos cuenta qué es lo que somos cuando Dios ya no está en nosotros. Aleluya. Sí, amén. Hablando de este hombre llamado Sansón, él pensó salir de ahí. Amén. Amén, como las otras veces. Así dice, ¿verdad? Sí, amén. Pero no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él, que Jehová lo había dejado. Y esto pasa en la vida de la persona. Cuando la persona comete ese pecado y pierde esa comunión con Dios, lee la Biblia y ya no le entiende. Aleluya. Es que no hay comunión con Dios y lo único que nos hace entender su palabra es el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano, ¿lo cree usted? Es el Espíritu Santo. El hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esa persona ya no tiene ganas de orar. Aleluya. Amén. Sí, amén. Porque se pierde esa comunión con Dios. Sí, amén. Amén. Amén, hermanos. Se pierde esa comunión con Dios. Ya no desea juntarse con cristianos. Usted ve cuando una persona anda caída, mejor busca a otras personas, pero no a los cristianos. Sí, amén. Ya no quiere andar con cristianos. Aleluya. Porque saben que tarde o temprano le van a decir que vuelva. Amén. Sí, amén. Mejor prefiere buscar a los que ya se considera como de su clase ya. Sí, amén. Para seguir haciendo las bromas, para seguir haciendo todo lo que los demás hacen. Porque ahí se siente bien. ¿Por qué? Porque ya no está el Espíritu de Dios en la vida del hombre o la mujer que se ha apartado de Dios cometiendo pecado. Sí, amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Comienza a buscar las amistades que antes tenía. ¿Se acuerda? Amén, hermano. Aleluya. ¿Se acuerda? No, yo tenía un amigo que era compañero de chupas. Aleluya. Era compañero de parranda. Pisteábamos juntos. Andábamos por allá buscando lo que él no se había perdido. Aleluya. Amén, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Ese sentimiento lo provocan los demonios cuando se les da la oportunidad que entre. Sí, amén. Tenemos que volver. Si algo ha pasado en la vida, hay que volver a Dios, hermano. Aleluya. Porque esos demonios lo que quieren es destruir la vida, destruir la persona, destruir el hogar, destruir los hijos, destruir la familia. Porque para eso el diablo ha venido y el Señor lo reprenda. Somos hijos de Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es Dios. Esa persona, vuelvo a decir, no quiere juntarse con los cristianos, no quiere ir a la iglesia. Se sienten incómodos dentro del culto porque ya no sienten lo que sentían antes. Aleluya. Amén, hermano. Antes se gozaban en la presencia de Dios, alababan al Señor, sentían su gloria que se movía dentro de ellos, se exteriorizaba ese mover de la gloria de Dios. Y cuando el Espíritu se aparta ya no sienten lo mismo. Amén, amén. Ya no sienten lo mismo. Sí, amén. Ya no pueden adorar a Dios con esa misma libertad aunque lo quieran hacer. ¿Por qué? Porque quien da la libertad es el Espíritu Santo de Dios. Quien da la libertad es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay libertad para adorar. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y todo esto pasa por haber perdido la comunión con Dios, porque eso es lo que causa el pecado Sí, amén. en la vida de la persona. Veamos otro punto importante, y es que la persona pierde la paz de Dios. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Pierde la paz. Esa persona ya no puede ni dormir, hermano. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que decía el salmista? En paz. Vamos a leer esos versículos. En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú me haces vivir
confiado. Esta es la paz de Dios. Pero cuando el hombre no tiene al Espíritu Santo, no tiene la paz de Dios. Tiene que tomar tranquilizantes. Siente que lo van a aruñar, siente que se lo van a llevar, siente opresión demoníaca. Porque el Espíritu de Dios ya no está ahí. Pierde la paz que el Señor nos da. Romanos 5:1, vamos ahí por favor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Romanos 5:1. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el hombre pierde esa comunión por causa del pecado, esa paz ya no está. Usted va a ver a la persona reírse, pero va a llegar un momento, hermanos, a la vida de esa persona, amén, cuando meditará en la condición y va a decir: estoy vacío, estoy vacía, yo no soy feliz así, yo no soy la misma persona que antes era. Amén. Los problemas comienza a verlos tan gigantes, problemas que antes parecían pequeñitos. Amén. Porque Dios ya no está ahí, la paz se ha ido de esa vida. Aleluya. Amén, hermano. La paz se ha ido de ese corazón. Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Libro de Números. Gloria a Jesús. Aleluya. Números capítulo 6, verso 24 al versículo 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, porque el hombre necesita paz. Amén. El hombre anhela la paz. Amén, hermano. Pero la busca en lugares equivocados. La paz solamente la encuentra en el Señor. Amén. Y cuando la persona peca y se separa por esa falta de comunión con el Señor, la paz también se acaba, porque Dios es paz. Amén. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Yo no la doy como el mundo la da, dice él, porque él provoca paz en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo, amén, una de las formas en las que se exterioriza el fruto es en la paz. Amén. Gozo en la vida de la persona. Porque eso pierde el gozo también. Esa persona solamente anda enojada. Aleluya. Renegando por todo. Amén. Amén. Señalando a todo mundo y culpando a todo mundo. ¿Por qué? Porque está mal delante de Dios. Aleluya. No está bien delante de Dios. Le hace falta la paz. Hace falta el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Hace falta la gracia de Dios ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Y llega a un caso donde ya no se puede soportar la actitud de la persona, porque no hay paz, vive una amargura, porque eso es lo que provoca el pecado, amargura en la vida de la persona. Sí, amén. Amén, hermano. Sí, amén. Dios es bueno. Amén. El libro de los Salmos, capítulo 4, el versículo que estábamos diciendo. Capítulo 4, verso 8. Gloria al Señor. Alabamos al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Él dice: en paz me acostaré. Y qué bonito es acostarse así, hermano. Amén. Quizás no tengamos todo lo que necesitamos, pero tenemos al Señor. Y eso es más que suficiente. Aleluya. Gloria a Dios. Porque uno comienza, hermanos, a pensar en todas sus promesas, porque dice la palabra: meditando en nuestra cama y callar y ofrecer sacrificios de justicia. Una persona que tiene paz hace todo esto. Una persona que no tiene paz, esa persona se acuesta renegando y se levanta renegando. Aleluya. Amén. Se acuesta renegando, peleando con todo mundo, y se levanta peleando. Aleluya. Porque no hay paz en el corazón. Porque hace falta el toque de la gracia de Dios en esa vida. ¿Lo creemos, hermano? Amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. El cristiano que tiene al Señor vive confiado. Amén. Amén. La Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo perturbe, porque así como no tiene paz. Amén, hermano.
oyó tronar por allá, no, vienen a matarme, y sale corriendo, huyendo. Así es la vida de la persona que no tiene a Cristo. Pero el que tiene al Señor puede andar en medio de la situación difícil, pero él vive confiado que el Señor le va a ayudar, que el Señor lo va a guardar, porque Él es fiel a las promesas que Él hace a nosotros. Aleluya. Él es poderoso. Por eso es que el salmista decía: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Él es poderoso, aleluya. Él es el Dios grande, el que le da paz, la paz que el hombre, que el mundo necesita. Gloria al Señor, porque sabe qué es lo que hace Dios con sus hijos. Que en medio de la situación difícil, de la acechanza de los enemigos, Él les sirve la mesa. Aleluya. Eso es lo que dice el Salmo. Sí, amén. Aderezas mesa delante de mí. Preparas la mesa delante de mis angustiadores. Amén. Amén. Mientras los angustiadores quieren destruirlo, el Señor está sirviendo un banquete. Aleluya. Amén. Relájate, come, que yo estoy aquí. Aleluya, gloria al Señor. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y quizás nosotros pudiéramos decirle: Señor, pero no, mira, mire cómo andan hablando de mí. Come. Aleluya. Come. Señor, la gente me acecha. Come. El enemigo, Señor, me quiere destruir. Come, yo estoy aquí. Aleluya. Alabamos al Rey. Alabamos al Señor, porque Él es grande, Él es poderoso. Amén. Tenemos paz para con Dios. Amén. Amén. Este versículo es tan importante, hermano, que el que tiene a Cristo entiende bien esto. Sí, amiga. En paz me acostaré. Amén. Amén. En paz me acostaré. Aleluya. Muchas veces las dificultades que llegan a la vida quieren quitarnos el sueño, hermano. Pero cuando oramos al Señor, una cosa es darle lugar a todo eso, decir: Señor, ¿qué voy a hacer? Y estamos tronando los dedos, que los andamos todos torcidos. Pero hermano, cuando comenzamos a confiar en el Señor, comenzamos a orar y le decimos: gracias, Señor, porque usted está aquí. Y si usted está aquí, usted va a levantar mi cabeza, como lo dice su palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Decíamos, otra de las cosas que el hombre pierde cuando peca delante de Dios es el gozo del Señor. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Cuando tenemos gozo podemos estar tranquilos. Amén. Cuando la persona no tiene gozo, hermano, se despierta todo paniqueado. Allá anda, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Es que me andan persiguiendo. Yo siento una sombra que me sigue. No, reprenda al diablo, hermano. Y arrepiéntase, porque cuando se tiene a Cristo vivimos confiados. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mucha gente así vive, hermano. Yo siento que me hablan en la noche. Tenemos que buscar al Señor. Amén. Tenemos que buscar al Señor. Aleluya. Algo está pasando ahí, porque los hijos de Dios no viven así. Amén. El diablo no va a jugar con los hijos de Dios. Aleluya. El diablo no se burla de los hijos de Dios, porque no los puede tocar. No puede llegar a ellos sin consentimiento de papá. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 12. Vamos a ir de nuevo ahí a la oración de David. Verso 12. Dice la palabra del Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando se peca se pierde la salvación. Y eso lo vamos a ver. Que muchos discuten este punto, pero la Biblia nos enseña, amén, hermano, que esto es real. Gloria al Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y no se puede tener salvación y dejar de tener gozo. Amén. La gente dice, hay una teología, por ejemplo, el calvinismo, ¿verdad? Los bautistas mantienen esta doctrina. Ellos dicen,
de que la salvación no se pierde, aunque la persona peque. Esa persona siempre permanece salva, que pierde privilegios, pero no pierde la salvación. El asunto es que lo que menciona acá la Biblia, el gozo y la salvación están juntos, no pueden estar separados. Amén, hermanos. Por eso él en la oración dice, vuélveme el gozo de ¿qué? De tu salvación. Vuélveme el gozo, porque lo había perdido, porque había pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble, recto me sustente. Porque cuando se va el Espíritu Santo, lo que llega son demonios. Esos no son nobles. Esos no son rectos. Aleluya. Son torcidos, chuecos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, cuando la persona peca, pierde el gozo. Vuelvo a decir, esa persona vive amargada todo el tiempo. Aleluya. Reniega por todo. Amén. Reniega cuando se hace de día, reniega porque se hace de noche, por todo. Es un problema. Esa persona necesita un reconcilio con el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Y sabe qué es el causante de todo eso? El pecado. Amén. Lo que anda cargando, el pecado. Eso le está provocando toda esa amargura, todo ese rencor, todo ese dolor. Y cuando ve a una persona feliz, ve a una persona sonreírse, se enoja porque quieren que vivan todos como vive la persona. Amargado. Amén. Amén. Pero los hijos del Señor, hermanos, podemos cantar alabanzas. Podemos glorificarle al Rey, exaltarle en medio de los problemas. Adoramos a Dios. En medio de las dificultades le dedicamos una alabanza al Rey. Amén, hermano. En medio del dolor podemos elevar oración de acción de gracias al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Otra de las cosas que se pierden es la protección de Dios. Amén. Cuando la persona peca, que ni haga cuenta que Dios todavía sigue protegiendo. Aleluya. Se pierde la protección, porque si Dios no está ahí, ¿quién va a estar? Aleluya. Amén, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se pierde la protección nuestra y se pierde la protección de nuestros hijos, Aleluya. porque nosotros somos responsables. Amén. Amén. Dios nos ha encomendado a nosotros nuestros hijos, y si nosotros cometemos pecado, Dios se aparta de nosotros y se aparta de nuestros hijos. Aleluya. ¿Entendemos esto, hermano? Amén. Vamos a ir a la Biblia, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 14. Verso 14. Dice la palabra del Señor: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Amén. Y un hijo inmundo, Dios no está protegiéndolo. Amén. Amén. Cuando nosotros cometemos pecado, la protección de Dios se aparta de nuestros hijos. Aleluya. Amén. Amén. Se aparta de nuestros Gloria a hijos. Dios. Si es que somos la cabeza del hogar. Y si Dios no está en la cabeza, no está en lo demás del cuerpo. Amén. Amén, hermano. Amén. Es que muchas veces la gente dice, no, va a echar un pecadito, no va a hacer nada. No, perdemos mucho. Aleluya. Amén. Amén. Perdemos mucho, hermano. Con Dios no se juega. Amén. Ni con el pecado tampoco. Este destruye y acaba. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos, por favor, al libro de los Salmos. Capítulo 34, versículo 7. Un salmo bien conocido de todos. Gloria a Jesús. Alabamos al Señor todavía, hermano. Gloria a Dios. Él es bueno, Él es santo, Él es poderoso. Gloria a Jesús. Aleluya. Lo tenemos. Dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Si usted nota aquí, el ángel solo puede acampar alrededor de aquellos que temen a Dios, de los que son hijos de Dios. Cuando una persona peca, lo hace desobedeciendo a Dios, porque le perdió el respeto y el temor a Dios. El ángel ya no puede estar ahí para cuidar esa vida y para cuidar ese hogar. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Perdemos mucho. Aleluya. Hay que guardarnos para el Señor. Amén. Hay que guardarnos para Él, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mientras estamos en Cristo tenemos la protección divina. Amén. Hay protección angelical. Amén.
Por ejemplo, el Salmo 91, versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles les dará razón acerca de ti, les dará órdenes y mandato acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y si te guardan a ti, te guardan a tus hijos también. Gloria a Jesús, aleluya. Y si nosotros perdemos la protección de Dios, la pierden nuestros hijos y son presas fáciles del diablo. Sí, amén. Sí, amén. Son presas fáciles del enemigo. Aleluya. Amén, mi hermano. Amén. Mire, hay situaciones que en la vida de los siervos y siervas del Señor pasan y ven que el diablo quiere destruir su familia. Esa persona, como sabe cómo está delante de Dios, se para en la brecha y le dice: Señor, guarda a mi hijo, guarda a mi hija, protégelo, Señor, ayúdale, yo soy su siervo y ellos también. Aleluya, gloria a Jesús. Pero cuando se vive en pecado, ¿cómo, con qué autoridad podemos decir esto? Sí, amén. No se puede. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Porque vuelvo a decir, una persona que vive en pecado ya ni ora, hermano. Gloria a Dios. Ya ni ora. Y comienza a decir: no, es que qué ingrato es Dios, mis hijos. Ingrato es Dios. No, Dios no es ingrato. Amén. Los ingratos somos nosotros cuando nos apartamos de Él. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Pensamos que todo va a seguir normal, que todo va a seguir bien, pero las cosas cambian. Aleluya. Cuando Dios no está en un asunto, ese asunto es lo más destructivo, hermano. Sí, amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, amén. Y vamos a pasar al otro punto, porque quiero avanzar ahí, porque me voy a detener acá, hermano. Perdemos nuestra salvación. Sí, amén. Perdemos nuestra salvación. Aleluya. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Amén. 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 Vuelvo a decir, hay muchas doctrinas y muchas enseñanzas, mucha teología que enseñan que la salvación no se pierde, pero la Biblia dice todo lo contrario. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Al alejarnos de Dios, nos alejamos de nuestra salvación, porque nuestra salvación está en Cristo. Y si nos alejamos por nuestro pecado, Él se aparta. ¿Usted cree que va a dejar la salvación? No. Es que Él es la salvación. Amén. Amén. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y si Él se aparta de nosotros por nuestro pecado, el camino se aparta, la salvación se aparta. Yo no puedo seguir pensando: bueno, he pecado, pero yo soy salvo siempre. No se puede. La Biblia no lo dice. Sí, amén. Sí, amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Aleluya. Apocalipsis 3, 5. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra: el que venciere será vestido de vestidura blanca. Aquí está hablando de salvos. Amén. Y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que sí puede borrar. Amén. Muchos dicen: no, el que ya está en el libro de la vida, ya Dios no lo puede borrar. Aquí dice que sí. Amén. Amén. Él sí puede hacerlo. Aleluya. Sí, amén. 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 El que venciere, o sea, el que persevere hasta el fin, eso dice la Biblia, Amén, amén. será salvo. O sea, que el que no persevere hasta el fin peligra, que pierda su salvación. Sí, amén. Sí, amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, Aleluya. que somos hijos de Él. Sí, amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, vamos a Mateo capítulo 24. Capítulo 24, versículos 50 y 51. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Dice la palabra, una parábola acerca del reino, de los talentos que Dios da a su pueblo, a la iglesia. Amén. Vendrá el Señor de aquel siervo. ¿Cómo le llama? Siervo. Amén. Porque está en la iglesia. Amén. Amén. Hizo confesión de fe. Amén. Canta, alaba, predica quizá, Amén. puede hacer cualquier trabajo dentro de la obra. Amén. Pero pecó, Aleluya. pero no quiere afirmarse. Amén. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere. Así dice, ¿verdad? Sí, amén. Y a la hora, que no sabe, esto habrá del rapto, hermano. Amén. 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 Y sigue diciendo la Biblia
y lo castigará. ¿Cómo? Duramente. ¿Dios va a castigar a su pueblo? No. A su pueblo no. Aleluya. A los que se queden sí. Amén. Amén, hermano. Y dice, y pondrá su parte con los hipócritas que tienen doble cara. Aleluya. Recuerde que en el tiempo cuando se comenzó a decir esta palabra del griego, la palabra hipócrita son aquellas personas, por ejemplo, los que salen en las telenovelas. Amén. Usted ve que salen tomando el papel de otra persona, tienen otros nombres. Amén. O sea, esa gente que los hacen llorar a muchos de ustedes. Entonces, a esos la Biblia le llama hipócritas. Amén. Sí, amén. Una persona que está tomando el papel de otro, el nombre de otro, haciéndose pasar por otro. Amén. Sí, Como lo que hacen los payasos cuando se disfrazan. Eso, a ese teatro se le llama hipocresía. sí, amén. Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Y pondrá su parte con los de doble cara. Aleluya. Con los que decían que eran cristianos, pero no eran. Aleluya. Porque vivían una vida desordenada delante de Dios. Aleluya. Estaban dentro de la congregación. Su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto sabe a infierno, hermano. Amén. Amén. Al lago de fuego. No es otra cosa. Aleluya. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de un siervo que le delegó un trabajo, que le delegó un ministerio, que le delegó un don, que le dio su salvación, Sí, amén. pero la desaprovechó. Sí, amén. No hizo la voluntad del Señor, no cumplió lo que el Señor le había mandado Aleluya. Amén. y fue desechado. Amén. Éxodo 32, 31. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabamos al Señor, hermano. Gloria a Dios. Éxodo 32, 31 al 33. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Dios estaba enojado. Porque como decíamos al otro día, Dios sigue siendo el mismo. Amén, amén. Le sigue degustando, ¿cómo decir la palabra? Se sigue molestando con una persona que comete pecado, que no quiere hacer su voluntad. A Dios le desagrada lo malo, el pecado que la gente comete, hermano. Aleluya. Entonces dice acá, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Era grande el pecado. Sí, amén. El siguiente versículo. Y le dice, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Él sabía que había un libro escrito. Amén. Sí, amén. Y le dice a Dios, si no perdonas a este pueblo su pecado, entonces a mí también quítame de ese libro. Amén. Hay un libro, Sí, amén. 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 el libro de la vida. Amén. Amén. Alguien dice, no, es que en ese libro están escritos todos los humanos que iban a vivir en la tierra. No, hermano. Ahí está hablando de algo serio. Amén. Amén. El siguiente versículo dice, y Jehová respondió a Moisés. ¿Qué dice el versículo? Vamos a ir ahí, por favor. Otra vez, volvamos por favor al texto. Dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este quitaré. En otras palabras, amén, borraré, raeré yo de mi libro. Entonces sí se pierde. Sí, amén. la Amén. salvación. Los discípulos llegaron contentos y dijeron, Señor, no te imaginas cómo los demonios se sujetan en tu nombre, Señor. Si solo le decimos, salen en el nombre de Jesús, salen huyendo. Aleluya. Iban gozosos. Amén. Y el Señor les dice, sí, está bien que se gocen, pero gócense más porque sus nombres estén escritos Amén. en el libro allá en los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y Él le dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea que esa teología de que una persona, bueno, puede andar en el mundo, pero ya hizo confesión de fe, la salvación está ahí. Eso es mentira, hermano. Aleluya. No, delante de Dios es un pecador más Amén. que necesita volver a reconciliarse con el Señor. Amén. Amén, para que el Señor perdone nuevamente esa vida. Amén, aleluya.
Hebreos capítulo 12, versículo 14. Amén. Ya vamos a terminar. 12, 14. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ir rápido ahí, por favor, Aleluya. para avanzar. Hebreos 12, verso 14. Seguid la paz. Recuerde que el Señor, cuando está en la vida de la persona, provoca ¿qué? Paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y le está hablando a la iglesia, a personas que ya hicieron profesión de fe, que ya recibieron al Señor. Le dice: permanezcan en la paz y en la santidad, porque si se apartan de ella, se van a perder. Amén. Sí, amén. No verán al Señor. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ezequiel capítulo 33, versículo 13. Ezequiel 33, 13. Gloria a Jesús. Amén. Alabamos al Señor. El gozo no se ha ido, hermano. Él sigue aquí. Nuestro Dios está con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra en el capítulo 33, verso 13. Dice: cuando yo dijere al justo, aquel que ya recibió al Señor. Amén. Porque la Biblia dice que somos justificados por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué significa ser justificado? Es ser, hermano, limpio de culpa. Sí, amén. Una persona, cuando en un tribunal a una persona la declaran inocente, es porque no encontraron culpabilidad. Sí, amén. Dice: esta persona es inocente, es justa. Entonces, eso es lo que ha pasado con nosotros. Cuando Cristo viene, quita todo nuestro pecado. Él lo lleva a la cruz. Amén. Nos perdona, nos limpia y nos justifica. Amén. Estamos libres de esa condenación que causa el pecado. Amén. Y ahora tenemos salvación en Cristo Jesús. Amén. Y dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. O sea, tenemos la salvación, recibimos a Cristo, somos salvos. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y tenemos esa seguridad que el Señor nos ha dicho, que si le recibimos, somos salvos. Amén. Y si el Señor nos dice que somos salvos, pero dice acá: y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Ya una persona salva. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona peca delante de Dios? Pierde su Sí, salvación. amén. Aleluya. Pierde su salvación. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Regresamos a Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra: Aleluya. por tanto, es necesario que con más diligencia. Amén. ¿Usted alguna vez ha hecho alguna cosa con diligencia, Sí, hermano? amén. Usted anda rápido. Amén. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, si le prestamos atención, ahora mucho más. Amén. Amén. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Y dice la Biblia: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, su justa paga, su justa retribución, dice la palabra, el siguiente versículo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que la salvación se puede descuidar. Sí, amén. ¿Cómo? Pecando. Amén. Sí, amén. El pecado hace que la persona pierda su salvación. Aleluya. Y dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea que no podemos descuidar una salvación tan grande. No podemos darnos el lujo de decir: no, ¿para qué reunirme con los hermanos? De todas maneras, yo soy salvo. Aquí me estoy alimentando, dice mucha gente. Aleluya. Hay que buscar, hermano, donde se adora a Dios como pueblo y glorificar. Cuando haya oportunidades, haya el tiempo, hay que estar adorando a Dios. Juntamente con los que adoran. Por eso es que el salmista decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Hechos 5, del 1 al 11. Hechos, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Y vamos a ver una pareja que era salva, Amén. que había sido llena con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque el capítulo anterior, versículos anteriores a este,
dice, hermano, que cuando los discípulos llegaron, después de que los habían amenazado, los habían golpeado, dice que el pueblo comenzó a orar y el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y en ese grupo estaba esta pareja. Amén. Amén. Ahí estaban, era parte de la iglesia. Amén, hermano. Amén. Dice la Biblia, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó? Así dice, ¿verdad? Sí, amén. Antes no estaba así. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo que es Dios? Amén, hermano. Y sustrajeses del precio de la heredad. Dice también, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. La pregunta que nos hemos hecho siempre es, ¿a dónde se fueron? Al infierno, hermano. No, que como ellos ya habían confesado al Señor, se fueron al cielo. No, hermano. Es que la salvación no se pierde y se fueron al cielo. No. Mueren en desobediencia. Y la paga de toda desobediencia, hermano, es el castigo eterno, porque es pecado la paga. La paga del pecado es la muerte. Aleluya. Podemos darle ese fuerte aplauso a él. Gloria a Dios. Amén. Habían mentido. La mentira es pecado. Amén. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y dice el versículo 6, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Sí será? Y dice el siguiente versículo, pasado un lapso como de 3 horas, les costó hacer el hoyo, la bóveda, no sé cómo le llaman a eso. 3 horas después. Amén. Dice la palabra, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ella no, mire, ahí se lo habían chismoso. Aleluya. Esta mujer llegó y no sabía nada de lo que había pasado. Yo considero que esa gente estaba orando ahí. Estaban, hermanos, con temor de lo que había pasado. Amén. Y no quisieron ni contarle a la mujer. Estaban llenos de la gloria de Dios. Y que cuando una persona está llena de la gloria de Dios, no anda en chisme, hermano, no anda en esas cosas. Se ocupa de buscar a Dios. Amén. Amén. Bueno, dice la Biblia, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Yo considero que cuando aquellos jóvenes, hermanos, vieron entrar a la mujer, se quedaron en la puerta con la pala y todo. Pero esta la vamos a llevar también. Eran de la iglesia. Amén. Se congregaban en la iglesia. Sí, amén. Permanecían en la iglesia. Amén. Fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gustaron de la presencia de Dios. Poderoso Dios. Y pecaron. Sí, amén. Y perdieron su salvación. Amén. Amén, hermanos. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Usted ve, hermano? Sí, amén. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Porque con Dios no se juega. Amén. Aleluya. ¿Qué pierde el cristiano cuando peca? Lo pierde todo. Amén. Amén. Todo. Pierde la comunión, pierde la paz de Dios, amén, pierde el gozo del Señor, pierde la protección de Dios para ellos y para sus hijos, amén, hermano, Amén. y pierde la salvación. Son los puntos que hemos visto. Otro día vamos a seguir hablando de esto. Le invito a ponerse sobre sus pies.